El día de Pentecostés el apóstol Pedro predicó, y ustedes saben ese día que se celebraba, ¿no? El día de Pentecostés. Se celebraba las cosechas. Los judíos estaban muy contentos porque recogían sus cosechas. Y ese día el cristianismo tuvo su primera gran cosecha. 3,000 personas fueron salvas. Está predicando el apóstol y ya al terminar su discurso, ya en la conclusión, les dice en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ven, no todos los que estaban ahí habrían sido partícipes de la crucifixión de Cristo, pero habría muchos que sí. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos en problemas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Padre, es en tu nombre que estamos aquí reunidos para escuchar lo que tú tengas que decirnos. Queremos oír tu voz, que tu palabra preciosa penetre en nuestros corazones endurecidos y los ablande con tu poder. Hazlos receptivos, dóciles, mansos y humildes para hacer tu voluntad. Tú sabes cómo penetrar, oh Dios, y cómo llegar hasta el fondo de nuestros corazones. Hazlo, y que tus propósitos se cumplan y que muchos sean salvos, y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Los que gritaban crucifícale cuando ya habían arrestado a Jesús, gritaban crucifícale porque pensaban que Cristo era culpable. Los fariseos les dijeron que él era un blasfemo y muchos de ellos lo creyeron. Prefirieron creer eso que creer que Cristo era puro y santo. Prefirieron ver pecado en Cristo que en ellos. Ese es el problema de los no escogidos. Los escogidos ven su pecado, lo reconocen, lo confiesan, se arrepienten y son salvos. Los no escogidos prefieren ver pecado en quien sea, menos en ellos. Pensaron que Cristo era culpable, pero los culpables eran ellos. Como era el día de Pentecostés, había miles y miles de personas ahí, pero solamente 3,000 recibieron la palabra, y esos 3,000 fueron bautizados. Es lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos sabían a lo que se exponían si pedían el bautismo: a la persecución, a la muerte, a perder sus propiedades. Pero no les importó, porque el Espíritu Santo ya había obrado en ellos. Dice: los que recibieron su palabra. O sea, muchos la escucharon, pero no la recibieron. Los que la recibieron, esa palabra penetró y fueron compungidos de corazón. Dice en el versículo 37, esa palabra compungieron quiere decir que sintieron un pinchazo en su corazón. Reconocieron en ese momento la grandeza, la magnitud de su pecado, y se espantaron,
se dieron cuenta de lo que habían hecho, pero pues ya lo habían hecho. Los que no recibieron la palabra, la oyeron, pero no se arrepintieron y por lo tanto no se bautizaron. En el 38 Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Dos cosas. Si se arrepienten, de veras, tienen que ser bautizados, exponerse al peligro, a la burla, al rechazo. Los que se arrepintieron eran predestinados para salvación. Vimos el tema de la predestinación. Los que no se arrepintieron no fueron predestinados. Así de sencillo. Antes de Juan el Bautista, el bautismo como tal no existía. En el Antiguo Testamento había algo parecido, había unos lavamientos que simbolizaban la limpieza espiritual, pero el bautismo como tal no existía. ¿Se acuerdan lo que Cristo les dijo a los discípulos en la Gran Comisión? Les dijo: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son bautizados? Los discípulos. Los discípulos del Maestro, los que están dispuestos a obedecerle, a seguir sus pasos. Entonces, aquellos 3,000 fueron convertidos. Convertidos es sinónimo de que fueron nacidos de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo les impulsó a arrepentirse y les impulsó a pedir el bautismo. En ese momento, cuando ellos pedían el bautismo, estaban reconociendo que Cristo era el Señor, era su dueño, el Señor de sus vidas, y que estaban dispuestos a obedecerle. Ya el emperador romano, Augusto César, ya no iba a ser su Señor. A partir de ahí, su Señor sería Cristo. El Espíritu Santo obró en aquellos 3,000. Pero no vayan ustedes a pensar que aquellos 3,000 fueron salvos porque el apóstol Pedro fuera un gran predicador. No. Fueron salvos porque el Espíritu Santo obró en ellos. El Espíritu Santo les hizo ver la grandeza de su pecado y se arrepintieron. Nosotros los pastores predicamos y bautizamos a los que se arrepienten. Nosotros podemos bautizar, pero no podemos hacer que la gente se arrepienta. El único que puede hacer eso es Dios. Para que una persona se arrepienta, es que está dispuesta a dejar su pecado. Pero ¿cómo estará dispuesta a dejar su pecado una persona que está atada por años por esas terribles cadenas que solamente Dios puede romper? Solamente Dios puede hacer que una persona renuncie al pecado. El Espíritu Santo obra de una manera misteriosa. Obra en la mente, obra en las emociones y conduce a la voluntad a pedir el bautismo. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, la regeneración. Y ya después la persona es bautizada como símbolo o como una representación de lo que ya ocurrió en sentido espiritual. O sea, el bautismo simboliza una limpieza espiritual. Pero vean, la simboliza, no la efectúa. El bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento, pero no es el nuevo nacimiento. Nada más lo simboliza. En el Antiguo Testamento, la circuncisión simbolizaba el nuevo nacimiento, pero no era el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque muchos se circuncidaban, pero después de circuncidarse eran bien malvados. Entonces, ¿de qué servía que se hubieran circuncidado? Y es lo que pasa con muchos que son bautizados. Se bautizan, pero siguen en su pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo no les sirvió de nada. El bautismo les sirve a los que ya nacieron de nuevo, a los que ya son regenerados, a los que ya son convertidos. Una persona que no es convertida, que no ha nacido de nuevo, el bautismo no le sirve de nada. Nosotros podemos bautizar, pero el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo no es esencial para la salvación. El bautismo viene después de la conversión, no antes. Vean un ejemplo de esto ahí en Hechos.
en el capítulo 10, Pedro también va y predica a la casa de Cornelio. Recuerdan ustedes la historia. No quería ir, Dios lo convence. ¿Y qué pasa? Que está predicando, vean el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los judíos pensaban que la promesa del Espíritu Santo era dada solamente a los judíos, no a los gentiles. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué hablaban en lenguas? Porque Dios quería hacerles entender a los judíos que aceptaba también a los gentiles en la salvación, en el plan de salvación. Siempre que la gente hablaba en lenguas, había judíos ahí. Las lenguas eran una señal para los judíos, para convencerlos de que Dios recibía en su reino a gentiles. El que hablaran en lenguas no era para beneficio de los gentiles, era para beneficio de los judíos. Entonces, Pedro entendió que los judíos efectivamente eran llamados por Dios para ser salvos. Ya vimos el 44, cayó el Espíritu Santo. Dice, y dice el 45. Ya vimos el 45, dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, lo engrandecían. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros que somos judíos? Nosotros judíos ya fuimos bautizados. Entonces, ¿cómo les vamos a negar el bautismo a los gentiles si Dios los ha aceptado? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven? ¿A quién bautizó Pedro? A los que ya habían recibido el Espíritu Santo, a los que ya habían sido regenerados, a los que ya eran convertidos. El bautismo viene después de la conversión, no antes. Muchos quieren ser bautizados porque piensan que serán mejores creyentes. No te vas a bautizar para eso. Muchos quieren bautizar porque creen que algo les falta, pero no entienden tal vez ni siquiera qué es lo que les falta. Cristo ordenó que todos los que creyeran fueran bautizados. El bautismo es una ordenanza. Una ordenanza quiere decir que es una orden. Hay dos ordenanzas cristianas, el bautismo y la Santa Cena, aplicables solamente a los que ya han nacido de nuevo. Así como el bautismo le sirve a los que ya nacieron de nuevo, la Santa Cena también. Si tú no has nacido de nuevo, aunque tomaras la Santa Cena no te serviría de nada. ¿Qué nos ilustran el bautismo y la Santa Cena? Nos ilustran la obra salvadora de Cristo, lo que ya Cristo hizo por nosotros. Tanto uno como el otro le dan toda la gloria a Dios. Somos salvos no por algo que hayamos hecho. Somos salvos no porque nos hayamos bautizado. Somos salvos no porque tomamos la Santa Cena. Nos bautizamos y tomamos la Santa Cena porque ya somos salvos. Entonces le damos gracias a Dios por lo que Él ya hizo. Entonces, tomamos la Santa Cena y somos bautizados no como algo meritorio, no como algo extra. Pero el bautismo nos fortalece si hemos creído verdaderamente en Cristo. Es un medio de bendición para nosotros. ¿Se acuerdan cómo al final de Marcos 16, cuando Cristo les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si el bautismo, como les digo, no es esencial para la salvación, entonces ¿por qué tanta insistencia en el bautismo? ¿Por qué? ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué es tan importante el bautismo? Vamos a ver algunos pocos puntos. Uno de ellos es que nos consolida en nuestro caminar, nos afirma en nuestro caminar. En segundo lugar, nos inspira como iglesia, nos da visión hacia un futuro, nos anima, nos estimula.
y también para preservar a las iglesias, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, para que todo el mundo entienda o pueda entender un poco acerca de la naturaleza de la iglesia. La iglesia es una entidad separada del mundo. Dios quiere que todo el mundo entienda, que entendamos nosotros que debemos separarnos del mundo. Entonces, estos puntos que vamos a ver brevemente nos indica que no hay cristianos independientes. Una persona que dice ser cristiana tiene que ser bautizada, tiene que formar parte de una iglesia. Y si un cristiano se negara a ser bautizado, entonces no solamente estaría desobedeciendo, que ya de por sí es grave, sino que estaría estorbando el propósito de Dios para su reino, para su iglesia y para él mismo. Entonces el daño es grande. El bautismo nos ayuda a afirmar nuestro testimonio, a expresarlo. O sea, la persona que se bautiza les está diciendo a todos: yo quiero ser uno de ustedes, yo pertenezco a este grupo, yo soy de aquí. Entonces tenemos el sentido de pertenencia, y eso nos da gratitud. Formamos parte de una familia espiritual, de la familia de Dios, casi nada. Y eso aumenta nuestra gratitud. Entonces, ya en lugar de estar pensando en nuestras carencias, que pudieran tal vez ser muchas, estamos pensando en lo que tenemos. Los creyentes, los que pertenecen a la iglesia, los que saben que han sido perdonados, los que saben que son hijos de Dios, saben que tienen lo que millones no tienen. Que tenemos que estar pensando en nuestras carencias. Cuando una persona nace de nuevo, nadie lo nota. El nuevo nacimiento es algo invisible. Pero esa persona que se bautiza, eso no es invisible. El bautismo todos lo pueden ver. El nuevo nacimiento es algo entre Dios y nosotros. Pero el bautismo es entre nosotros y nuestros hermanos, entre la gente que nos rodea. O sea, cuando nos bautizamos, estamos declarando públicamente que Cristo es nuestro Dios, que estamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos diga. Pero es un compromiso público. O sea, que nuestros hermanos sepan, que nuestros hermanos vean, que nuestros hermanos oigan que queremos obedecer a Dios, que estamos dispuestos a lo que sea, que queremos obedecer a Dios. Y el bautismo no solamente nos ayuda a nosotros, ayuda a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a no perder de vista lo que ya Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz no lo hizo solamente por mí, lo hizo por todos. Estamos unidos en ese punto. Y lo mismo sucede con la Cena del Señor. La Cena del Señor nos hace recordar lo que Cristo ya hizo, porque tenemos la tendencia a ser olvidadizos, estamos tan inmersos en las cosas de este mundo, en los quehaceres, en los trabajos, en los afanes de este mundo, que se nos borra la cinta, se nos borra de la mente la idea más importante, que somos hijos de Dios y que estamos aquí con un propósito. Nos ha puesto Dios en su iglesia con un propósito. Y eso nos ayuda a tener en mente tanto la Santa Cena como el bautismo, a que no se nos olvide lo que costó nuestra salvación, a que no se nos olvide que fuimos perdonados, que somos salvados y que hay muchos que no lo han sido. Tenemos lo que muchas personas no tienen y eso nos duele, eso nos preocupa. Vemos que se bautiza una persona, nos da mucho gusto, pero ¿qué de los demás que están en peligro? ¿Para qué fuimos salvados? Para anunciar las virtudes de Cristo. No es simplemente para formar parte de la iglesia como si fuera un club, que viniéramos aquí a ser entretenidos, a divertirnos, a pasar un buen rato. No, venimos aquí para ser perfeccionados, santificados, para poder servir a Cristo como Él se merece. No vamos a anunciar nuestras virtudes, vamos a anunciar las de Él, las de Cristo. Cuando vemos que se bautiza un hermano, eso nos alienta, eso nos da mucho gusto. Nos alienta en el deseo de buscar la salvación de otros, que queremos que los que nos rodean sean salvos. ¿Entienden ustedes, hermanos, lo que vale un alma? Los padres que no les hablan a sus hijos, que no les enseñan la palabra de Dios a sus hijos, y que un día mueran sin ver a sus hijos salvos,
y que vean que sus hijos van a terminar en el infierno, entonces van a comprender lo que valía el alma de sus hijos, pero ya de qué va a servir. Además, el bautismo nos ayuda como iglesia para que los inconversos puedan ver que hay una línea entre los que son salvos y los que no. Hay una distinción, hay una línea, digamos, ¿no?, que se traza entre los que son salvos y los que no. ¿Por qué lo digo? Por esto. Muchos vienen a escuchar la predicación. Qué bueno, nos da mucho gusto. Pero si vemos que pasa el tiempo y esas personas no dan señales de vida, no dan señales de que se han arrepentido y de que sean salvas, eso nos preocupa. Son personas que se acostumbran a venir. Nos acostumbramos a que vengan, pues los vemos constantemente. Pero si alguien les pregunta en la calle, algún pariente, algún vecino, oye, ¿tú qué eres? ¿Eres cristiano? ¿Qué van a contestar? ¿Van a decir si soy cristiano? ¿Una persona es cristiana por venir al culto? No. Y si dicen, si se identifican como cristianos, ellos saben que están mintiendo, saben que no lo son. Hay personas que vienen a escuchar la predicación y no se deciden por Cristo. Y si ven que uno es bautizado, se va a sentir confrontado. Va a decir, bueno, ¿por qué se fue bautizado? ¿Y por qué yo no? Si ya tengo tantos años viniendo, ¿por qué lo bautizan a él que tiene menos tiempo que yo? Hay personas que vienen a escuchar la predicación y parece como que buscan a Dios, pero ¿de veras lo buscan? Está escrito que el que le busca sinceramente de todo corazón será salvo. Si una persona tiene muchos años viniendo y no salva, ¿por qué no lo es? ¿Cuál es el problema? Si están buscando a Dios, ¿por qué no lo han encontrado? A Dios no le gusta jugar a las escondidillas. Si una persona no encuentra a Dios, es que no le busca de todo corazón. Los que no se deciden por Cristo, ¿qué pensarán cuando ven que uno se bautiza? El bautismo es un desafío, desafía a esas personas. ¿Qué pensarán esas personas? Esa persona tiene poco tiempo viniendo. ¿Por qué a él lo están bautizando y a mí no? Los cristianos indefinidos, los cristianos indecisos, los que no se definen por entregar su vida a Cristo, tienen que entender que el Evangelio exige una respuesta. Si ustedes vienen a escuchar, eso es un compromiso para ustedes, aunque no lo crean. Dios les manda que se arrepientan. Dios no se lo sugiere. No es que se les recomiende que se arrepientan de su pecado, Dios se les ordena. Y si ustedes no se quieren arrepentir, ¿cómo querrán ser bautizados? Los que quieren ser bautizados es porque ya se arrepintieron, pero si ustedes no se han arrepentido, ¿cómo querrán ser bautizados? El bautismo exige una respuesta. Está bien que vengan, pero no basta con que vengan. Acuérdense de Herodes. A Herodes le gustaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. Dice una parte de un texto que le oía de buena gana. Le gustaba cómo predicaba Juan el Bautista. O sea, Herodes era un casi cristiano. ¿Pero qué pasó? A fin de cuentas terminó mandando matar a Juan el Bautista. ¿Habrá aquí algunos casi cristianos que tal vez falte poco para que sean cristianos, pero que no lo son? Pudiera ser. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos, en una ocasión les conté, un joven que estaba en la primera fila escuchando la predicación, no le gustó lo que dijo el predicador? Traía un arma, la sacó y ¡pum!, le pegó en la frente al predicador. Cayó ahí. ¿De qué estaría predicando el predicador? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor estaba predicando acerca de que los pecadores merecen la muerte, y ese fulano dijo, el que merece la muerte eres tú. ¡Pum!, lo mató. ¿Cómo ven? En lugar de ver su pecado, prefirió pensar que el que andaba mal era el predicador, por eso lo mató. Ese joven, supongo yo, que no era la primera vez que estaba ahí, ya habría escuchado muchas predicaciones, pero mira, ese día llevaba el arma.
Una persona que se bautiza le da testimonio a los indecisos y puede tal vez impulsarlos a decidirse. Tanto tiempo que tengo viniendo y no he creído en Cristo, no soy cristiano, les puede impulsar a decidirse. Y les estoy diciendo, hay una división ahí, una división invisible, los que son salvos y los que no. El bautismo declara que una persona ha sido limpiada, perdonada. Pero vean, lo dice, pero no lo asegura. O sea, el hecho de que una persona sea bautizada no asegura que esa persona ya se salva. Pero eso es lo que representa el bautismo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, entra en el reino de Dios. El rey del reino es Cristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, confía en Cristo, le entrega su vida a Cristo, ya entró en el reino, ya es salva. Pero se bautiza para entrar en la iglesia. El ladrón que murió junto a Jesús, el buen ladrón, entre comillas, entró en el reino, él fue salvo, pero no entró en la iglesia. Ya no le alcanzó el tiempo para bautizarse. Pero Cristo mismo dio testimonio de que él era creyente. En ese momento que estaba en la cruz, aquel ladrón, Cristo le dio la fe, le dio la salvación, para que viera el mundo que aún muriendo Cristo, en ese momento seguía siendo todopoderoso, pudo darle la salvación a aquel ladrón. Cuando una persona es bautizada, se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es un conjunto de miembros, es como un organismo. Dios quiere que trabajemos en armonía, como un organismo funciona en armonía. Entonces Dios nos pone en la iglesia para que funcionemos como un cuerpo, para que hagamos la voluntad de Dios, cada quien en su puesto, cada quien en su función, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la persona que es bautizada ya forma parte de la membresía de la iglesia. Antes no. El buen ladrón no fue miembro de ninguna iglesia, pero fue salvo. Ya no le alcanzó el tiempo para bautizarse. Se hubiera bautizado si no lo hubieran matado. Pero para que una persona pueda ser bautizada, para que una persona más bien pueda llamarse cristiana, debe de haber ciertas evidencias de que lo es, de que estaba muerta y ahora ya está viva, de que ya pasó de un reino al otro. Cristo dio testimonio de que aquel ladrón había pasado de un reino al otro, de las tinieblas a la luz, de que ya era salvo aquel ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo, y no le mintió. Entonces, no esperamos ver perfección en los que quieren ser bautizados. ¿Quién podría exigirle perfección a aquel ladrón? Ya era salvo. No esperamos que un creyente sea perfecto para que sea bautizado, pero sí esperamos ver un cambio, que se note ese cambio. Y es por eso que el bautismo de niños es antibíblico, porque ¿qué cambio puede experimentar un bebé? ¿Cómo podemos decirle a un niño pequeñito que se arrepienta? ¿De qué es? Ni sabe qué es eso. Le decimos que cree en Cristo, pues no entiende nada de eso. Un joven que ya tiene uso de razón, un adulto, debe arrepentirse, debe de creer en Cristo y después debe de pedir el bautismo. Pero pues un niño pequeño no puede hacer nada de eso. Los que bautizan niños dicen que cuando llevan a un niño ante el sacerdote para que sea bautizado, efectivamente el niño no puede creer porque pues, es muy pequeñito. Pero dice, pero los padres y los padrinos sí creen. Entonces, los padres y los padrinos creen por el niño. Eso es falso. Ni el niño cree, ni los padrinos, ni los papás tampoco. Porque si los padrinos y los papás creyeran, ni bautizarían al niño. Los católicos bautizan niños, los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos, los metodistas. Y ellos dicen que cuando un niño es bautizado, ya entra en la vida cristiana. Él entra en la vida cristiana ¿por medio de qué? Por medio de un rito, por medio de una ceremonia. El niño católico es bautizado, y ya después, con el paso de los años, es confirmado. ¿Confirmado en qué? No tiene ninguna vida. La palabra confirmación es una palabra bíblica, ¿sí? Pero los únicos que pueden ser confirmados son los que ya nacieron de nuevo. Como tú no naces de nuevo por haber sido bautizado, entonces ¿de qué te serviría la confirmación?
O sea, estas personas que bautizan niños no creen que uno entre en la vida cristiana por medio del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que llegamos a ser cristianos? Por medio del nuevo nacimiento. No es por medio del bautismo. Es por medio del nuevo nacimiento que ya somos cristianos. Pero existen iglesias donde no hay ninguna diferencia entre los que dicen ser cristianos y los que dicen que no lo son. Pero las Escrituras nos dicen que debe haber una diferencia. Vean en Hechos, en el capítulo 2, (2:38). Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean esta palabra que dice se añadieron. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron a la lista previa. Ya había una lista de convertidos. La primera iglesia cristiana no nació el día de Pentecostés. La primera iglesia cristiana la formaron los apóstoles y aquellos cristianos que estaban en el aposento alto cuando Cristo murió y resucitó y fue separado de su vista. Entonces, aquellos 3,000 fueron añadidos a los que ya eran miembros de la primera iglesia. Entonces, al ser añadidos, ya forman parte. Los que no son bautizados no forman parte. Los que son bautizados están dentro, los que no están fuera. Una persona que no es miembro de la iglesia no forma parte de esa lista. Pero puede decir, tal vez, que está de acuerdo con las doctrinas. Tal vez le gusten las doctrinas. Tal vez quiera que le den estudios. Tal vez compre libros, diccionarios bíblicos, comentarios. Pero si no eres bautizado, no estás en la lista. Por mucho que entiendas, no estás en la lista. No aceptamos bautizos de otras iglesias. Y algunos dicen, bueno, pero si yo fui salvo en aquella iglesia, ¿por qué me piden ustedes que me bautice en esta iglesia? Vean, si una persona fue salva en otra iglesia o no, no está en discusión. Tal vez haya sido salvo en aquella otra iglesia, pero no es miembro de esta iglesia. Eso es lo que está en discusión. No está en discusión tu salvación. Lo que está en discusión es tu membresía. No puedes formar parte de esta iglesia hasta que seas bautizado en esta iglesia. Así de sencillo. Hay personas que han sido bautizadas en 2 iglesias, en 3 iglesias. El bautismo declara que los que son bautizados están vivos y los que no están bautizados están muertos. Pero lo declara, no lo asegura. Porque pudiéramos bautizar a una persona que está muerta en sentido espiritual y nosotros pensamos que está viva. ¿Entienden ustedes por qué el bautismo es una ordenanza? No es algo tan simple. No es algo sin importancia. La cena del Señor es solamente para los miembros también. La cena del Señor declara también quién es salvo y quién no. Los que están tomando la Santa Cena son salvos, los que no la están tomando no lo son. Pero eso lo declara, no lo asegura. Porque es posible que una persona que no está tomando la Santa Cena sea salva. Y es posible que una persona que la está tomando no sea salva. Vamos a ver qué representa exactamente el bautismo. Dios dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esta es una orden, no es una sugerencia. Entonces, nos bautizamos porque queremos obedecer a ese llamado, porque Dios nos lo pide. No es un invento de la iglesia, no es un invento de los hombres,
Es Dios quien dice eso. Obedecemos, los que queremos el bautismo, obedecemos al llamado de arrepentirnos y al llamado del bautismo, de ser bautizados. ¿De qué serviría obedecer el llamado de ser bautizados y no al llamado de arrepentirnos? No, primero arrepiéntete. Cerciórate de que te has arrepentido verdaderamente, porque si no, ¿qué caso tiene que fueras bautizado? No vemos cuando una persona se arrepiente, porque el arrepentimiento pues es algo entre nosotros y Dios. Pero sí vemos, repito, cuando esa persona es bautizada. El bautismo es una demostración o una ilustración de nuestra obediencia. Vean Romanos 10. Vean, lo que está diciendo aquí Pablo está tan vigente hoy como hace 2000 años que fueron pronunciadas. Vean lo que dice 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vean, aquí habla de dos cosas. Habla de confesión y habla de fe. La palabra confesar habla de un reconocimiento, ¿sí?, con nuestra boca, de que Cristo es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Y luego dice, y creyeres, aquí habla de la fe, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero ¿por qué dos cosas? ¿Por qué tanto confesión como fe? Vean lo que dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, en el corazón tú crees, ya eres justo, eres justificado por la fe. Pero lo que tú crees en tu corazón nadie lo ve. Eso es algo que solamente Dios ve. Con el corazón crees para que Dios te declare justo. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca confiesas que Cristo es tu Señor públicamente. Aquí habla del bautismo. Entonces, si tú has creído en tu corazón, dilo con tu boca, delante de la iglesia, y entonces serás bautizado. Y entonces podrás decir que eres realmente salvo. No basta con que lo digas, no basta con que lo sientas. Tienes que hacer esto. ¿Por qué lo digo? Porque una persona puede sentir que es cristiana. No, pues yo siento que soy salvo. Yo siento que ya Dios me perdonó. Ah, pues eso dices tú. Pero los sentimientos son bien engañosos. No confíes en tus sentimientos. Si un inconverso ve cuando un creyente es bautizado, un inconverso puede pensar, esos que se bautizan son borregos. ¿Por qué tienen que hacer lo que otros les dicen? Pues yo siento que soy salvo. Yo no necesito ser bautizado para ser salvo. Esos que se bautizan están mal. Miren, el bautismo nos obliga a sujetarnos a lo que Cristo dice. No permite ninguna individualidad. No, pues es que yo quisiera ser cristiano a mi manera. No. Vas a ser cristiano como Dios ha dicho, no como tú quieres. Por ejemplo, bautizamos en una pileta que a lo mejor el agua ni está tan limpia. Y un hombre rico podría decir, a mí me van a bautizar en esa pileta mugrosa. No, yo quiero bautizarme en un lugar que esté bien limpiecito, sanitizado, con peces de colores, etcétera, porque yo no soy cualquier cosa. No. El bautismo nos coloca a todos en el mismo sitio. Yo soy rico y no quiero ser bautizado en el mismo lugar que un pobre. Un hombre decente, honrado, trabajador, estudioso puede decir, yo me voy a bautizar igual que ese borracho que ya se arrepintió. No, yo no merezco. ¿Cómo voy a bautizar en el mismo lugar que ese? No. Yo soy una persona muy decente, yo muy diferente, yo me cuezo aparte. No. El bautismo nos coloca a todos en la misma posición. El bautismo nos dice que todos somos igualmente pecadores. El bautismo nos humilla. El bautismo nos dice que estamos sucios. Ahora, simboliza cuando salimos del agua que ya estamos limpios. Pero ¿quiere decir que estamos impecables? No. Después de ser bautizados seguimos siendo pecadores. Seguiremos siendo pecadores hasta el último día de nuestras vidas.
El bautismo nos dice que todos necesitamos limpieza, que todos estamos sucios. Y es por eso que tal vez algunos no piden el bautismo. Yo no estoy mal. Si ellos quieren ser bautizados porque piensan que están mal, bueno, pues allá ellos. Pero yo no me siento mal. ¿Por qué voy a pedir el bautismo? Esos que se bautizan, pues han de tener la mente muy cochambrosa. Bueno, pues que se bauticen. A ellos a lo mejor sí les sirve. Hace más de 2000 años que se celebró el primer bautizo. Y se sigue celebrando igual que hace 2000 años. O sea, el bautismo no ha evolucionado, sigue siendo igual. Y será igual hasta que el último de los escogidos sea salvo y bautizado. Y los que nos rodean tienen que entender que nos bautizamos no porque nos parezca simpático, no porque nos parezca agradable, porque nos parezca conveniente. Nos bautizamos porque Dios nos lo ordena. El bautismo nos indica que no hay diferentes clases de pecadores. Todos necesitamos ser perdonados y limpiados. Un niño de 5 años es delante de Dios tan pecador que un sicario, un asesino, un drogadicto. Igual, Dios los ve exactamente iguales. Dios ha dicho cómo podemos ser salvos. El camino de la salvación ha sido diseñado por Dios. Él es el ofendido. No vamos a ser salvados como nos gustaría a nosotros. Entonces hay un solo camino para todos. Dice en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vean lo que dice este texto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos. No hay. Aquí la palabra todos quiere decir sencillamente eso. Nadie se zafa de esto. Todos somos pecadores. Pero los orgullosos no creen necesitar de arrepentimiento. Y si no crees tú necesitar el arrepentimiento, ¿creerás que necesitas el bautismo? No, imposible. Pudiera ser, vean lo que les voy a decir, pudiera ser que una persona pida el bautismo porque crea que Dios exige que se bautice. O sea, yo quiero ser bautizado porque Dios lo ordena. O sea, yo quiero obedecer lo que Dios me ordena, por eso quiero ser bautizado. Sí, qué bueno. Pero antes de obedecer lo del bautismo, debes obedecer lo del arrepentimiento. ¿De qué serviría que obedecieras en el asunto del bautismo y no obedeces en el asunto del arrepentimiento? Sin arrepentimiento el bautismo no te sirve. Será una mojada como cualquier otra. Si se entiende bien el bautismo es humillante. ¿A quién le dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros? ¿A quién? A los fariseos, que creían ser buenos. Y decían, bueno, pero ¿por qué tengo yo que bautizarme si yo soy bueno? Los fariseos creían ser buenos, entonces si veían que otros se bautizaban, pues dirían que estaban mal. Acuérdense ustedes, en una ocasión vimos un tema sacado de Lucas 3, donde Juan el Bautista no quiso bautizar a ciertas personas, que eran fariseos, que querían el bautismo. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice, arrepentíos y no, como les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, primero demuestren que se han arrepentido y luego vengan y los bautizan. Ellos pensaban, cuando le digamos a Juan que queremos ser bautizados, nos va a felicitar. Ay, qué bonitos muchachos que quieren ser bautizados. No, Juan el Bautista los ofendió. El bautismo nos coloca a todos en la misma posición. Lo mismo es pecador delante de Dios un hombre de 60 años ya bien curtido por el pecado que a una muchachita de 10 años que apenas empieza a ser rebelde y desobediente. El bautismo coloca en el mismo lugar a una prostituta que a una niñita que saca puros dieces en la escuela. Coloca en la misma posición a un sicario que a un trabajador honrado y decente. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos ser bautizados en señal de arrepentimiento. Dice Jesús en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
Dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué palabras esas? La primera parte del versículo es maravillosa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la segunda parte dice, mas el que no creyere será condenado. Son palabras tremendas. ¿Por qué Cristo dijo esas palabras? Y las dijo ya para irse al cielo, ya había resucitado. Fueron palabras tremendas. ¿Por qué no las suavizó un poco y trató de hacerse simpático para que la gente no se ofendiera? Dirá alguno, bueno, que no hay muchas formas de agradar a Dios. ¿Por qué tengo que hacer exactamente lo que Dios dice? ¿Por qué tiene que ser Él tan estricto? ¿Por qué no es un poco más flexible? ¿Por qué no podemos agradar a Dios a nuestra manera? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas tal y como está escrito? Tenemos que bautizarnos. Al igual que aquellos pecadores de hace 2000 años, ya estamos en el siglo XXI, pero ¿cómo es posible eso? Personas que me escuchan, las cosas han de ser como Dios dice y no como nosotros digamos. Él es el ofendido. Hay un solo evangelio, hay un solo camino de salvación, hay solo un Salvador, solo un mediador entre Dios y los hombres. Y si no entramos en la salvación por esto, no hay ninguna otra forma. Otra cosa, ya les dije que el bautismo es un símbolo de obediencia. ¿Sí? Un símbolo de obediencia, pero también, en segundo lugar, es un símbolo de perdón. ¿Qué simbolizan las aguas del bautismo? Que Dios nos está lavando nuestros pecados. Pero vean, y es por eso que el bautismo debe ser por inmersión. Porque somos pecadores de los pies a la cabeza. Tenemos que ser sumergidos en el agua porque todo nuestro ser está contaminado. En cambio, los que bautizan niños dan a entender que el problema nomás está en la cabeza, nomás echan tantita agua en la mollera y ya. No, hemos pecado de pies a cabeza y debemos estar sumergidos en el agua. Además, bautizar quiere decir sumergir. Una persona que es bautizada entiende que ya ha sido perdonada. O sea, no dice, yo voy a bautizarme para que Dios me perdone. No, ella entiende que ya fue perdonada antes. No nos bautizamos para ser perdonados. Entonces, no somos bautizados pensando que le vamos a caer bien a Dios bautizándonos. No, olvídate. No vemos el bautismo como si fuera algo meritorio. Pudiera pensar una persona, yo estoy bien delante de Dios, lo único que me falta es ser bautizado, es la cereza del pastel, ya es lo único que me falta. Eso es exactamente lo que creían los fariseos que le pidieron el bautismo a Juan el Bautista. Nosotros somos buenos, ya nomás lo que nos hace falta es el bautismo. Y Juan les dijo, no, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando se demuestre eso, vengan y los bautizo. Un creyente sincero, un creyente verdadero, pide el bautismo no sintiendo que lo merece. Se siente indigno. Sabe que ha sido perdonado, pero sabe que nada hizo para ello. Ya Dios me perdonó, pero yo no merezco eso. ¿Quién puede merecer el perdón de Dios? ¿Quién puede merecer el bautismo? Es más, nos bautizamos, salimos del agua, simbolizando que ya somos nuevas criaturas, pero aún así, después de salir de ser bautizados, entendemos que merecemos la muerte. ¿Acaso somos buenos porque fuimos bautizados? El bautismo por aspersión, cuando le echan nada más agua en la cabeza al bautizado, esa clase de bautismo parece decir que la persona necesita nada más una pequeña lavadita, ahí por encimita. Pero el bautismo bíblico nos dice que tenemos que ser limpiados de toda nuestra culpa, pecados de omisión, pecados de comisión, pecados de ignorancia, pecados involuntarios, pecados que ni supimos que eran pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Necesitamos ser perdonados de todos nuestros pecados. El bautismo representa también, en tercer lugar, vida nueva.
Vean ustedes en 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estás en Cristo y eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo ves diferente en Cristo. Vean en Romanos, en el capítulo 6. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. O sea, nos identificamos con la muerte de Cristo cuando nos bautizamos. Él murió, nosotros morimos junto con Él. Él no merecía la muerte la merecemos nosotros. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Al bautizarnos nos estamos comprometiendo a vivir una vida nueva. Ya no podemos ser los mismos de antes, ni podemos ni queremos. Ya no podemos ser como los que nos rodean, ya no podemos pensar como ellos. Cuando salimos del agua bautismal, es como si dejáramos ahí en el agua la vida que teníamos antes. Y ya tenemos una vida diferente. Y nos estamos comprometiendo a vivir una vida nueva, delante de nuestros hermanos. Queremos agradar a Dios. Queremos vivir una vida agradable a Él, aunque a los demás no les agrade. Sabemos que le vamos a rendir cuentas a Dios. El bautismo significa que morimos a nuestro egoísmo. Morimos a nuestra mundanalidad. Ya no podemos volver atrás. Renunciamos a la vida de antes. Y el bautismo también simboliza que nos identificamos con Cristo. Y cuando digo que nos identificamos con Cristo, quiere decir que sus intereses son los nuestros. Su reino es el nuestro. Su modo de ver las cosas, queremos que sea nuestro modo de ver las cosas. Queremos hacer lo que Él nos diga. Sus intereses son los nuestros. Su causa es nuestra causa. Le amamos. Vivimos para Él, queremos seguir sus pisadas. Vean Mateo, capítulo 3. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué Cristo fue bautizado? Nosotros somos bautizados porque somos pecadores, pero Cristo no lo era. Entonces, ¿por qué se bautizó? ¿Saben por qué? Porque Él sabía que llevaría nuestros pecados. Cargaría con nuestros pecados. Entonces Él se bautizó como reconociendo, ¿sí?, que Él era el que llevaría nuestros pecados. O sea, se identificó con nosotros y nosotros al bautizarnos nos identificamos con Él. Él se bautizó no porque lo necesitara en sí mismo, sino para darnos ejemplo. Y nosotros debemos hacer exactamente lo que Él hizo. Si Él se bautizó, ¿por qué nosotros no? Cristo fue nuestro precursor. Ustedes entienden qué significa esa palabra, ¿no? Es el que nos muestra el curso a seguir. Entonces, si yo me estoy bautizando, bautícense ustedes. Cristo cumplió todos los deberes que pertenecían a su pueblo. Cristo cumplió la ley civil, la ley moral, la ley ceremonial. ¿Por qué cumplió la ley? En nuestro lugar. Él no tenía la obligación de cumplirla, pero lo hizo por nosotros. Cumplió todos nuestros deberes. Se identificó con nosotros y ahora nos identificamos con Él. Él es nuestro capitán y nosotros somos sus soldados. Entonces, cuando nos bautizamos, le estamos diciendo a Cristo:
Le estamos diciendo a la iglesia, a todos nuestros hermanos, y le estamos diciendo al mundo que ahora somos cristianos. A Cristo lo aborrecieron, a lo que nos exponemos nosotros. Si Él, que era Dios, le hicieron lo que le hicieron, imagínense nosotros. Todos los cristianos sufrimos. Mientras más fieles, más sinceros y obedientes seamos, más sufriremos. Y las personas que se bautizan le están dando a entender a los hermanos: si ustedes están sufriendo, yo estoy dispuesto a sufrir con ustedes. Si ustedes han de ser perseguidos más adelante, no importa que me persigan a mí. Y si nos matan, pues que nos maten a todos. Aquellos 3,000 que fueron bautizados el día de Pentecostés, todos sufrieron persecuciones después. Tal vez por eso algunos no piden el bautismo, dicen: no, si me bautizo me van a perseguir, voy a tener problemas, mejor así la dejamos. Son personas que están acostumbradas a vivir como viven y no quieren cambiar el estado de cosas, quieren seguir como están. Es posible que alguno no quiera ser bautizado, pero ame un poco a Cristo. Pero pudiera ser que aunque amen un poco a Cristo, aman más su pecado y no quieren bautizarse para no dejar su pecado. Si me bautizo, ¿voy a tener que dejar esto? No, no estoy dispuesto. Yo prefiero seguir con eso. Tal vez algunos no pidan el bautismo por orgullo. ¿Saben por qué? Pueden decir: bueno, durante muchos años no he pedido el bautismo. Muchos años que tengo viniendo. Si lo pido ahora, entonces van a decir: entonces ese perdió el tiempo muchos años, fue desobediente y rebelde muchos años, y ahora ya quiere obedecer, ¿no? Entonces ya mejor así lo dejamos, mejor no me bautizo. Tal vez algunos no se bauticen, ¿saben por qué? Porque piensan que el bautismo no es muy importante. Pues dicen que no es esencial para salvación, entonces ¿para qué me bautizo? Y otros tal vez no pidan el bautismo, ¿saben por qué? Simplemente porque no han nacido de nuevo. O sea, no tienen el impulso interno del Espíritu Santo que les conduzca a pedirlo. Tal vez les guste venir al culto, tal vez les guste leer la Biblia, pero el Espíritu Santo no les conduce a obedecer. Pero los que han nacido de nuevo quieren obedecer a Dios en todo, no solamente en el bautismo, en todo. Una persona que ha nacido de nuevo aborrece el pecado. Dios le enseña a aborrecer el pecado. Pero vean, ¿de qué serviría que una persona aborreciera el pecado si no amara la santidad? No, el Espíritu Santo nos lleva al otro extremo. ¿Cuándo un ladrón deja de ser ladrón? ¿Cuándo? Dice Pablo en Efesios. Cuando aprende a trabajar y a compartir con los demás. Si una persona deja de robar, no por el hecho de que deje de robar ya deja de ser ladrón. No, cuando tú trabajes y cooperes con los gastos de la casa y ayudes a los demás, entonces sí, te la creeremos. Los que han nacido de nuevo aborrecen el pecado y aman la santidad. Lo segundo es muestra de lo primero. ¿Me explico? No basta lo primero sin lo segundo. Los que tienen el Espíritu Santo aman a Dios aunque sea un poco. Y si aman a Dios, aman a los hermanos, por eso quieren ser bautizados. Amas a Dios, amarás a los hermanos. Pero si a ti te caen mal los cristianos, si no quieres estar con ellos, no quieres convivir con ellos, nunca los visitas, pues entonces te caen mal los cristianos, pues entonces no amas a Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú te avergüenzas de los hermanos, si no quieres estar con ellos, no quieres juntarte con ellos y los ves pobres, ¿qué dice Marcos 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿se acuerdan lo que dice la segunda parte de ese versículo? Mas el que no creyere será condenado. O sea, somos salvos por la fe, no por el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será condenado por no ser bautizado? No. Será condenado por no creer. El peor de todos los pecados, acuérdense, es la incredulidad. ¿Saben ustedes por qué Hitler está en el infierno? No por haber matado 6 millones de judíos. Hitler está en el infierno por no haber creído en Cristo.
Los sicarios, los asesinos, van al infierno no por ser sicarios o asesinos, van al infierno por no creer en Cristo. La incredulidad es el pecado maestro, es la madre de todos los pecados. Cristo dice, arrepentíos y bautícese. Es una orden. ¿No quieres creer en esa orden? ¿No quieres obedecer? Eres incrédulo entonces. Las personas van al infierno por no creer en el Evangelio. ¿Y qué quiere decir la palabra Evangelio? Son las buenas noticias de la salvación, de lo que Cristo logró en la cruz para salvarnos. ¿No quieres creer en eso? Entonces tú serás condenado por no haber creído en Cristo, en lo que hizo en la cruz. La única causa de la condenación de los pecadores es la incredulidad. Judas Iscariote no está en el infierno por haber traicionado a Jesús, no. Está en el infierno porque él no creyó quién era Jesús. Si hubiera creído quién era Jesús, no lo hubiera traicionado. El Padre nunca le reveló a Judas Iscariote quién era Cristo. Es increíble eso. Entonces, para ir al infierno, no necesitas ser un asesino. Simplemente no crees en Cristo y ya. La condenación es tuya. Que Dios nos libre, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial. Oh Dios, ayúdanos en estas cosas. Aumenta nuestra fe acerca de todo esto que hemos visto. Hay muchos aquí que no son salvos y que están en peligro, Dios. Ayúdales a verlo. Ayúdales a ver cuál es su pecado, su verdadera necesidad. Ayúdales a arrepentirse. Rompe sus corazones de piedra y sálvalos hoy mismo. Porque tú eres Dios y cuando tú quieres salvar, nadie puede impedirlo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.